lo que quiera en contra tuya, pero ese fuego te mantendrá alerta, ese fuego te mantendrá firme en la presencia de Dios. Hoy día podemos estar agotados, hoy podemos estar cansados, pero Dios prometió de su Espíritu y Él prometió que levantaría una iglesia poderosa. Vive Jehová el Señor, que Él está aquí en esta hora. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 13. Si ya tiene esa palabra, vamos a dar lectura a ella y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 13 en adelante dice: y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, pidiéndote en esta hora y momentos que tú nos ayudes a administrar esta palabra, que podamos, oh Dios, tratar con la vida de tus hijos a través de esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo sobre nosotros y cada vida, Señor, una palabra fresca, que podamos despertar, que podamos levantarnos, que podamos animarnos, Señor, de cualquier circunstancia en la que estemos viviendo. Gracias por lo que usted hará en esta mañana, por cómo nos hablará y nos ministrará, Señor, y estamos ciertos y seguros que su presencia que está con nosotros hoy bendecirá la vida de sus hijos y de sus hijas. Gracias por este momento maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Jesús. Vamos a hablar hoy de algo bien importante. Esta cita que he tomado en realidad tiene muchos otros versículos más, pero he querido leer hasta ahí para de alguna forma enfocar quizás 3 puntos que son bien importantes para la temática de hoy. El título de este mensaje lo llamaré Cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. ¿Cuántas veces a cada uno de nosotros quizás nos ha sucedido y nos ha pasado? Y quizás casi siempre nos sucede
en los momentos más duros de nuestra vida, en los momentos de más dificultad, que increíblemente en esos momentos es cuando más necesitamos a Dios, Dios guarda silencio. En ese momento es cuando no hay ningún indicio, ninguna palabra, ninguna señal, ni siquiera en el cielo una señal que pareciera que Dios nos está viendo o escuchando. Pareciera que el cielo se hace de hierro, sólido y firme, y no permite, en otras palabras, que nosotros podamos hablar con Dios ni Dios con nosotros. El Espíritu Santo está callado, no ministra, no habla. No hay ninguna evidencia, y lo llamo así de esta manera, de que Dios esté a nuestro lado. Y ahí es cuando lógicamente nos complica la vida. Creo que a usted y a mí nos ha pasado no una sola vez, sino muchas veces. Yo quiero hablarle entonces de esto, cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. Mirando la historia dentro de este pasaje de estos dos hombres que eran discípulos, en realidad seguidores del Señor Jesucristo, viviendo este momento tan difícil para ellos, porque en realidad eran días de confusión para ellos, días de interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó esto? Y ellos iban camino a Emaús. Para ese entonces nadie en Jerusalén hablaba otra cosa que no fuera la muerte del Señor Jesús. O sea, todo el mundo hablaba acerca de la muerte del Señor Jesús en Jerusalén. Las preguntas iban y venían, y esos dos discípulos lógicamente estaban en ese preciso instante y momento preguntándose tantas cosas en su vida. Los religiosos de aquel entonces, los discípulos, las multitudes, preguntándose: ¿por qué se fue el maestro? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Cómo dejarnos así? Entendamos un poco esto. Fueron 3 años y medio en los cuales el Señor Jesús ministró las vidas de ellos, compartió, los escuchó, lo vieron a Él hacer tantos milagros, ver de otra manera la convocatoria que Él tenía cuando llegaba a un lugar, a un pueblo, a una aldea, a una ciudad, los mensajes, las enseñanzas. Y ahora Él no estaba con ellos. 3 años y medio en donde estaban acostumbrados que el Señor Jesús apenas bajaba del monte comenzaba a ministrar sus vidas desde la mañana hasta la noche. 3 años y medio de ministración, de poder, de unción, de autoridad, de gracia, y ahora ya no estaba. ¿Qué podemos hacer? Pensarían estos discípulos. ¿A dónde podemos ir? Preguntas que lógicamente no tenían respuestas en su mente y en su corazón. Los estados de ánimos que podían tener allí estaban destrozados. O sea, la situación espiritual estaba complicada. Jesús había muerto. Jesús ya no estaba con ellos. Jesús ya no hablaba. Jesús ya no ministraba. Jesús estaba muerto. Así estaban estos dos hombres camino a Emaús. Estaban adoloridos, estaban tristes, estaban apesadumbrados, discutiendo entre sí y con sus ojos totalmente cerrados a la realidad espiritual. Dios, el cielo, los ángeles, todos guardaban silencio. No había nada que pudiera darles a ellos un consuelo o una respuesta o una esperanza. Cuando hay silencio, hermano querido de Dios, uno anda en tristeza. Cuando Dios no nos habla, cuando Dios no nos ministra, nosotros estamos en tristeza.
en agonía. Parece que todo se nos viene encima y parece que no hay respuesta, no hay salida de ninguna manera, de ninguna forma. Es triste de verdad aquello, es doloroso, complicado, complejo. Cuando Dios guarda silencio, nos preguntamos nosotros: ¿qué pasa que Dios no me habla? ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios no me ministra? ¿Por qué tanto tiempo ha pasado y Dios no me habla? ¿Qué sucede? ¿Usted de alguna manera está confiado en el Señor? De que Él es poderoso, de que Él es grande, de que Él es maravilloso, de que Él es lleno de ternura, de amor para con su vida. Pero ahí en ese momento no sucede nada, no hay palabra de Dios, no hay respuesta de Dios, nada sucede. Y en otras palabras, usted piensa que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó. Llega a pensar incluso que hay algo que usted hizo mal, que hay algo que usted provocó, o a través de aquello provocó que el Señor ya no le hablara. Es que Dios está enojado conmigo, por eso no me habla. Es que Dios está molesto conmigo porque Él no me habla. Hace mucho tiempo dice usted que Dios no me habla. Y es ahí en donde viene la tentación de abandonarlo todo, de dejarlo todo. Estos dos discípulos que iban camino a Emaús en realidad iban resignados a abandonarlo todo. Ellos se devolvían a su lugar de origen, se devolvían a su pueblo, a su casa, al lugar en donde habían salido y habían oído de tantas proezas y milagros del Señor Jesús, y habían salido de su lugar y habían ido a Jerusalén, o donde Él estaba, para oír, escuchar la ministración de Jesús. Y habían caminado con Él durante 3 años y medio, pero ahora ellos se iban. Y es ahí entonces cuando la complicación viene. ¿Por qué? Porque el diablo viene con todo sobre tu vida y comienza a hablarte y comienza a decirte: ¿qué ganas con todo esto? ¿Qué ganas con ir a la iglesia si Dios no te habla? ¿Qué ganas con asistir si Dios ya se olvidó de ti? Y tú tratas de buscar a Dios de alguna manera y no lo hallas, no lo encuentras, no hay respuesta de Dios. Dios guarda silencio. El Espíritu Santo no te habla, no te ministra, no te toca, y tú vienes y no sientes absolutamente nada en tu vida. Y el diablo te da duro allí y te dice: si no has logrado nada en todo este tiempo, ¿qué piensas lograr? ¿Qué piensas alcanzar si no has logrado nada hasta ahora? Cuando usted le presta atención al enemigo ante todas esos pensamientos o ideas que lanza sobre tu vida, lógicamente vas a dejar de confiar en Dios. Vas a dejar de confiar en el Señor. Y ahí está el momento en donde Satanás ha ganado una batalla y te ha desmoronado y te ha destruido y te ha desinflado, si lo podemos llamar de esa manera. Y piensa en este momento. Es en ese momento, cuando Dios guarda silencio, es cuando de alguna manera nos damos cuenta qué tan importante es la oración, qué tan importante es la fe, qué tan importante es la dependencia del Señor. Porque de la noche a la mañana, cuando despiertas, estás increíblemente incrédulo, como nunca antes, porque sientes que Dios no está contigo. Piensa en lo que te estoy diciendo, porque cuando el Señor está contigo, cuando Él está con su presencia, cuando Él te habla, cuando Él te ministra, es allí cuando tú y yo debemos estar orando, teniendo una fe tremenda, fortaleciéndonos ante esa palabra que el Señor nos da, porque llegará el momento en que Dios guardará silencio, y allí es donde la oración que hiciste, la fe que tuviste y la palabra que oíste de Dios te fortalecerá para permanecer firme.
Hay mucha gente que trata de buscar a Dios cuando no lo siente, no lo oye y Dios no le habla. ¿Quién podrá encontrar a Dios así? ¿Quién podrá hallar fe en ello cuando en realidad no lo oye, no lo escucha, no lo siente, no lo ve, no lo aprecia, no lo puede realmente experimentar? Entonces, cuando Dios te habla, cuando Dios te ministra, cuando estás aquí en la iglesia y Dios toca tu vida, es el momento entonces de echar mano a la fe y de echar mano a la oración para buscar de su presencia. Y ese es el momento en donde tú te fortaleces para el día malo. Amén. A veces nos vamos sintiendo cada vez más débiles. ¿Se ha sentido débil usted? Comienzas con no poder mirar a los ojos a la gente. Te sientes mal, porque te encuentras sin autoridad para hacerlo. Te sientes que en realidad tu vida espiritual está tan mal que ya no sientes la autoridad para mirar a la gente a los ojos. Te encuentras sin autoridad para enfrentar ciertos conflictos, ciertos problemas, y hay un sitio de alguna manera de oscuridad en tu vida, o hay un lugar de oscuridad en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en la ciudad donde vivas. O sea, todo está enrarecido, todo está como extraño, porque ya no eres el mismo y tu vida espiritual no está bien. Entonces todo el ambiente se convirtió en un ambiente hostil, de hostilidad, en donde hay solamente pugnas y luchas y discusiones y pleitos. Todo lo que te estoy diciendo ahora le sucedió a estos discípulos. Discutían entre sí. Todo comienza a desmoronarse a tu alrededor cuando tú dejas de confiar en Dios y pierdes la fe en el Señor. Y ahí es donde comienzas a, disculpa que diga esto, pero comienzas a lloriquear y a tener lástima de ti. Antes de enfrentar los problemas, sientes lástima por ti mismo, ya que no puedes y no aparece esa fuerza sobrenatural que te venía por buscar al Señor Jesucristo en los momentos difíciles. O sea, ya no tienes esa energía, ya no tienes esa fuerza, y comienzas a llorar y a tener lástima de ti. Cada vez que el diablo se levanta en contra tuya, con esas pruebas y esas dificultades que vienen a tu vida, con esas luchas y te oprime tu vida, es porque sencillamente tú has querido ser funcional y productivo para el reino de Dios, porque tú quisiste hacer la voluntad del Señor, y el diablo viene y comienza a atacarte. Y es por ese motivo que es que Él va a venir contra ti con un vendaval de problemas, porque tú decidiste servir al Señor. Y es ahí en donde tú tienes que tener la fe suficiente y la confianza en Dios, que a pesar de lo que venga, Dios estará contigo y nunca se apartará de tu lado, aunque no oigas la voz de Dios ni le escuches. ¿Cuántos problemas tenemos hoy? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos pleitos, discusiones, acusaciones, matrimonios enfrentados, familias peleadas, hermanos distanciados? El resultado sencillamente es que se ha contaminado el ambiente y la situación se ha vuelto caótica, y ha comenzado lógicamente a operar el espíritu de las tinieblas para destrucción de los planes de Dios en tu vida. Todos los problemas te sacuden, te vienen y te presionan contra el muro. Y mientras nosotros tratamos de salir de todo eso, lo que vemos alrededor es maldad, pecado, corrupción, inmoralidad. Vemos injusticias, vemos odios, la pérdida de los valores. Lo malo comienza a estar sobre lo bueno. Eso es como Isaías decía: le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo que tenemos hoy es una sociedad sin sueños, sin fuerzas, y hasta a veces ese sentimiento se ha introducido dentro de la iglesia, y ya tenemos una iglesia sin sueños y sin fuerzas.
Creo que el gran porcentaje de los que estamos aquí en esta mañana necesitamos fuerzas. Creo que debemos llegar a un 90%, y si es que no más, de los que necesitamos fuerza. Porque los problemas nos han opresionado tanto que pareciera que vamos a reventar contra el muro. El muro no cae, y sencillamente estamos casi al reventar y no podemos más, y clamamos al Señor, pero Dios no responde. No se oye la voz de Dios, no nos toca, no sentimos nada. Venimos al culto con la esperanza de que algo suceda en nuestra vida y de que alguna respuesta llegue, pero nada sucede. Dios está en silencio, el Espíritu Santo está en silencio, y el hermano dice: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago, hermano, si Dios no me toca, Dios no me habla, Dios no me ministra, Dios me dejó, me abandonó? Y sencillamente decide volver a Emaús, de donde vino. Decide volver al pecado, decide volver a la maldad, porque ya no tiene fuerzas para continuar. Y es ahí en donde tu fe es la que puede sostenerte. Es la fe en Cristo la que puede mantenerte en pie, porque hay que confiar en Dios, aunque no le veamos, aunque no le sintamos, aunque no nos hable. Él está allí, nunca nos abandonará. Aleluya. Sabe, hermano, Dios nos quiere llevar a otro nivel de vida, en el sentido de lo espiritual. O sea, Dios nos quiere llevar a otro nivel en donde lógicamente el diablo ni nos pueda ni tocar siquiera. ¿Cómo puedo explicarte esto? Dios de alguna manera quiere usarnos para su gloria. Y el diablo ha instruido. El diablo no sabe lo que Dios quiere hacer contigo o conmigo, así la forma perfecta. No lo sabe. Instruye lo que Dios es capaz de hacer a través de ti, lo que Dios es capaz de hacer a través de la iglesia, si ésta le cree, si ésta confía, si ésta tiene fe en el Señor. Entonces el enemigo quiere pervertir todo esto antes de que salga a la luz, antes de que ¿cómo le podemos llamar nosotros? Se presente lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces la iglesia no se da cuenta lo que Dios quiere hacer en medio de ella. Venimos aquí, nos reunimos en un culto y pensamos que esta es una reunión más. Otro domingo más que hay que ir a la iglesia. No, esta es una reunión especial en donde su gloria, en donde su presencia, en donde su poder puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Aquí viene gente angustiada, viene gente necesitada, viene gente apesadumbrada, viene gente aproblemada, pero el Dios del cielo está aquí en esta mañana, y esa gente puede ser libertada, esa gente puede ser restaurada, esa gente puede ser sanada hoy. Aleluya. Si podemos mirar a nuestro alrededor, hay un manto de dolor, de necesidad, de postergación en medio de nuestra gente. Niños sin futuro, jóvenes sin futuros, jóvenes que han visto morir sus sueños, familias enteras sin proyectos de vida. El enemigo se ha encargado y se ha opuesto a los designios de Dios, a lo que Dios tiene como plan y como propósito. Yo no estoy diciendo aquí que usted apenas confíe y crea en el Señor, usted nunca va a tener problemas. Van a venir, pero su fe lo mantendrá firme. Y lógicamente hoy la gente dentro de la iglesia ha aprendido a confiar en Dios, pero solo cuando está, solo cuando habla, solo cuando toca, solo cuando fluye. Y todos los descarriados de nuestro país y del mundo entero están descarriados porque sencillamente el Señor no les habló. ¿Cuánta gente va a nuestras iglesias hoy esperando que Dios levante un profeta para que le hable? Que Dios use al pastor tan específicamente. Si el pastor dice estas palabras es de Dios. O sea, piense lo que le estoy diciendo, porque la gente necesita que Dios le hable.
Pero si usted ha confiado en Dios, si usted ha creído en el Señor, usted debe saber que aunque Dios no le hable, Él es real. Cuando hay escasez y también cuando hay necesidad, el enemigo se las arregla para que de alguna manera la gente le sea más difícil servir al Señor, cada vez más difícil. Al hombre hoy día le es difícil emprender desafíos, y el enemigo lógicamente comienza a frenarte en todo lo que tú tratas de hacer para Dios. Frena tu visión tratándote en las finanzas. Y allí tú te detienes porque estás más preocupado en salir de tu problema económico que caminar en lo que Dios te dijo. Satanás toma cualquier medio o manera para desalentarte y desanimarte para que tú no hagas lo que Dios te pidió que hicieras. Y cuando tú te encuentras frente a esos problemas y conflictos, lo único que tú estás esperando es que Dios te diga algo, pero Dios ya te dijo algo. En Abraham encontramos un mensaje extraordinario en donde Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y esa fue la voz de Dios, y Dios lo guió a Abraham, pero no le hablaba todos los días ni le hablaba todos los meses, sino que lo guiaba simplemente desde el comienzo en lo que le dijo. Y alguna otra vez le habló y alguna otra vez le habló, pero no fue siempre. Y en un momento, cuando Dios guardó silencio y Abraham comenzó a mirar a su alrededor la presión que él sentía, en donde ya no había agua, no había alimento y estaban escaseando los alimentos, él se desesperó y quiso huir de la situación mirando hacia Egipto. Y se fue a Egipto porque Dios no le habló, porque Dios no le dijo, pero Dios le había dicho: vete a la tierra que yo te mostraré. Le estaba diciendo, en otras palabras: no busques una salida, ni busques otra tierra, ni busques otro lugar, porque yo te voy a bendecir a donde yo te llevo. Pero así como Abraham, muchas veces nosotros, cuando nos sentimos que nuestra situación económica va en picada hacia abajo, pensamos que hay que buscar soluciones y hay que buscar arreglos para poder sin duda salir de eso, y no confiamos en Dios, que Dios está haciendo algo para guiarnos a una bendición. Entonces el diablo viene y te enfrasca en eso y te detiene, te frena, porque tú comienzas a preocuparte más de cómo salir de eso en vez de hacer la voluntad del Señor. Este es un tiempo, hermano querido, en que todo lo que el enemigo tramó y de alguna manera propuso va a comenzar a ser más efectivo dentro de la iglesia evangélica. Pero también es el tiempo en donde todo esto que el diablo ha planificado y ha tramado en contra de nosotros y se ha opuesto por mucho tiempo, es tiempo de que caiga. Es tiempo de que sea derribado. Dios quiere derramar sobre su iglesia bendición espiritual. Y de una u otra manera Dios va a venir para ayudar a su iglesia. Y lo digo en el sentido para que lo entendamos: Él va a venir para ayudar a su iglesia. Su presencia va a inundar a su iglesia. Su presencia va a ser tan grande y tan poderosa dentro de la iglesia que no habrá otro pensamiento que solamente adorar y exaltar el nombre del Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura, como dice la Escritura.
O sea, es el tiempo de ponerse en la brecha y decirle al diablo: basta ya con todas tus artimañas, porque no te voy a hacer caso. Diablo, no te voy a hacer caso. Aunque derribes todo el negocio que tengo, no te voy a hacer caso. Aunque me quites lo económico, no te voy a hacer caso. Aunque trates de detenerme o frenarme, no te voy a hacer caso, porque yo he confiado en Dios y Él me ha llamado para hacer su obra. Aleluya. Ya no soportaremos más esta situación. Sencillamente vamos a tener que ponernos en la brecha y vamos a cambiar la posición. Y de alguna manera algo tiene que pasar en la iglesia, algo tiene que suceder en la iglesia, algo tiene que pasar en tu casa, algo tiene que pasar en tu familia, algo tiene que pasar en nuestra ciudad. Algo, creo yo, aleluya, que va a suceder, porque juntos podemos hacer la voluntad de Dios y Dios hará algo grande en este lugar. Tenemos que decidir, hermano. Cada uno de nosotros elige. Podemos sencillamente tratar de vivir o sobrevivir, como dicen algunos por allí, sobreviviendo. Aquí estoy sobreviviendo, como respirando apenas o como viviendo apenas. O podemos levantarnos y unirnos a la gente de Dios para romper toda maldición, para demostrarle al diablo que hay gente aquí que cree y confía en el Señor. Es tiempo de clamar por el futuro tuyo y el futuro mío en las manos del Señor. Es tiempo de clamar por el futuro de nuestros hijos en las manos del Señor. Es tiempo de tener un amor por la tierra y la gente por la cual vive en esta ciudad. En otras palabras, tenemos que tener un amor por la descendencia que viene de nuestros lomos, porque Dios quiere hacer algo extraordinario. Tenemos que tener un amor por la palabra de Dios que nos entrega día a día, y nosotros vamos a tener que cambiar de mentalidad para poder entender que Dios hace algo grande en medio nuestro. ¿Sabe usted que las condiciones no pueden ser mejores que estas? Vivimos en un mundo complicado, en un mundo conflictivo, en un mundo difícil, en un mundo lleno de maldad y de pecado. No pueden ser mejor las condiciones. Jesús se paró y miró Jerusalén. También le dijo a sus discípulos: los campos están blancos, listos para la siega. Y alguien podía decir: pero ¿cómo? El pecado, la inmoralidad, el rechazo, la corrupción, la religiosidad que había, ¿cómo puede estar listo? Es el mejor momento. Este es el momento de marcar la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el mejor año con Dios. O sea, este será un año especial para nuestra vida. Escúchenme, hermanos, sin duda hay una entrada gloriosa que Dios provocará en nuestra vida. Esa entrada será a lo sobrenatural de Dios. Hemos visto lo natural, ahora necesitamos ver lo sobrenatural de Dios. Vamos a ir al cumplimiento de todo lo que Él nos ha dicho. Vamos por busca de aquello que Dios nos ha prometido, y lo haremos con todo nuestro corazón. Aunque Él no nos hable hoy ni mañana, sabemos que Él nos ha enviado a cumplir una misión, y lo haremos porque Dios hará el milagro que Él ha prometido hacer. Lo que tenemos que hacer como iglesia es levantarnos. Tenemos que levantarnos aquí y ahora, creer y confiar en el Señor, en lo que Él va a hacer. La gente del Espíritu entiende aquello. La gente entendida en la revelación y en la palabra, que rompe toda la imposición del enemigo o toda la presión del enemigo, y declara que aunque Dios haga silencio, aleluya, Él igual está obrando. Aunque Dios guarde silencio, Dios está obrando para hacer una obra extraordinaria.
Cuando miramos la historia de estos discípulos camino a Emaús, ellos estaban totalmente quebrantados. Su corazón estaba quebrantado. Su corazón quebrantado. Jesús aparece allí en medio de ellos y ellos no le conocieron. Sus ojos estaban velados. No supieron de quién se trataba. Y lógicamente no se dieron ni cuenta que Jesús estaba ahí. No quiero decir que tú eres así, ni quiero decir que tú estás en la misma condición que estos. Pero pasas la vida tratando de que Dios te muestre y te dé pruebas de su presencia, y no te has dado cuenta que Dios está aquí. Dios se puso en medio de ellos solamente para dialogar. No se puso allí para hacer un milagro. Se puso solamente para dialogar. Lo que pasa es que cuando tenemos el corazón quebrantado, hermano, puede Jesús caminar a tu lado, puede Jesús conversar contigo y tú ni siquiera lo reconoces. Cuando tus problemas están ahí sacudiendo tu vida, cuando los conflictos y las situaciones, los pensamientos, las luchas están ahí, Dios puede hablarte 1500 veces y tú no te das cuenta. El corazón quebrantado. A veces estamos metidos en tanto dolor que no prestamos atención al nada alrededor nuestro. Estamos tan ensimismados en nuestro problema, en nuestra dificultad, en nuestra presión, que no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Vienes a la iglesia y todos se gozan menos tú. Te sientas allí y sientes lástima por ti mismo. Yo no sé a qué vine aquí. Todos se gozan, claro, ellos no tienen problemas. Si ellos tuvieran los problemas que yo tengo, ellos no estarían alabando a Dios, porque el problema que yo tengo es grande. Te aseguro que hay problemas mayores que los que tú tienes. Sin embargo, vas a ver a gente aquí que se olvida de sus problemas y solo alaba al Señor, porque saben que eso es lo que puede sostener sus vidas. Eso es lo que puede darles la esperanza que necesitan. Aleluya. ¿Sabes tú lo que sucede? Que cuando un hombre o una mujer tiene el corazón quebrantado, se vuelve errático. No sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe cómo actuar. Tiene miedo a todo, absolutamente todo. Tiene terror a las cosas. Y a veces aprendemos a vivir solamente con una máscara o una manta para cubrirnos, como alguien diría. Pero cuando vas delante de Él, delante de Dios, la Biblia dice que debemos ir a cara descubierta, tal como somos. No tienes que ir a Dios como el poderoso hermano en Cristo. No, tienes que ir a Dios tal como eres. Tienes dudas, pregúntaselas. Tienes conflictos, díselos. Cuéntale a Él. Tienes cargas y presiones, tráeselas a Él. Ahora, cuando esto sucede, el corazón quebrantado de la vida y la gente se vuelve errática, también se vuelve, creo que entiende esa palabra, insípido en su vida espiritual. Algo insípido es algo sin sabor, como desabrido, ya sea para lo salado o lo dulce, desabrido, insípido. Ustedes a veces nos sucede, venimos al culto y lo encontramos insípido, desabrido,
raro, extraño, sin brillo. Y así nos sentimos nosotros, sin brillo, sin una realidad espiritual. O sea, nos sentimos en angustia interior. Nuestro espíritu está oprimido, está opresionado. Le viene a usted una frustración en su vida y usted ya ni siquiera quiere alabar a Dios. ¿Recuerda cuando recién conoció al Señor? Usted no le importaba ni le interesaba cómo se ponía, bonito, feo, no le interesaba. Lloraba, le corrían las lágrimas, levantaba sus manos, gritaba aleluya, aunque le salía medio desafinado. Hasta el aleluya era desafinado, pero usted lo gritaba con el alma, porque eso era lo que le daba vida. Entonces, cuando usted se vuelve insípido, comienza a sentir esa presión y al final todo eso le fatiga y usted viene fatigado al culto, fatigado, cansado, hastiado, sin ganas. Y ahí está, sentado esperando que el pastor, el coordinador o el coro haga algo extraordinario para que lo saque de su lugar. Quizás sea eso el motivo que algunas iglesias tienen un mover extraño, ¿no? En donde la gente danza y sale a buscar gente para que dancen, a ver si así se avivan o despiertan de su condición. No sé si estará bien o no, no me voy a meter en eso, sencillamente lo digo porque vino a mi mente ahora. Entonces esa fatiga le lleva a usted a la decepción y la decepción le lleva finalmente a la amargura. Espero que usted no esté amargado. Oh, Dios quiera que no. Ahora, si se ha amargado, tenga por seguro que en esta mañana el Señor puede endulzarlo o puede sacarle de esa amargura. Entonces, cuando eso sucede, nos volvemos amargados, nos volvemos sin fuerza, nos volvemos personas que lamentablemente no producimos resultados para Dios y al mismo tiempo, al perder la fuerza, nos volvemos como un arbusto raquítico. ¿Ha visto arbustos raquíticos que hay que afirmarlos con un palo al lado porque el viento poco que sopla, imagínate un vientecito suave los deja, pero ya parece que los quiebra a los pobres? Un arbusto raquítico, qué terrible. Yo sé, algunos están bien entraditos en carne aquí, no, pero gracias, la grasa se derramó. Pero hablo en lo espiritual. A veces podemos ser físicamente un buen armatoste, como dice alguien por allí, pero somos raquíticos en lo espiritual y siempre hay que estar afirmándolos para que no se doblen. Y usted dice, ¿cómo es posible que aquella persona que tiempo atrás tenía tanto gozo, tanta alegría y daba tanto a los demás, ahora está raquítico? Ese hermano que saltaba, brincaba, danzaba, hablaba lenguas, ese hermano que se gozaba con todo, y ahora está raquítico. Sencillamente esa persona ya no tiene esperanza para el mañana. Usted le pregunta, hermano, ¿cómo le ha ido? Mal, hermano, pero no se preocupe, confíe en el Señor, Dios le va a ayudar. No, hermano, ¿qué me va a ayudar? Estoy jodido ya, no, estoy complicado. No. O sea, en ese sentido, hermano querido, hay gente que está raquítica, ya no tiene esperanza para el mañana. El problema es que tu presente está envuelto en un desierto, en un sequedal, sin planes, sin ideas, y ya no tiene fuerza. Qué bueno sería que la iglesia, hermano querido, quisiera volver a tener fuerza. Sería bueno que usted también quisiera volver a tener fuerza. Pero algunos vienen aquí solamente como que no sé, no hay lo que hacer. ¿Qué agarro, hermano? ¿Qué saco de aquí? A ver, ayúdame, Señor, no desarme todo. Es como que Dios tiene que traer como una varita mágica. Después la pongo para que no se seque, hermano. Como una varita mágica y tiene que
tocarlo. Usted viene al culto y dice: Señor, aquí vengo con todos mis problemas, mis dificultades. Estoy raquítico, Señor, y solo tú me puedes dar fuerza. Aquí te espero. Y como que Dios tiene que venir a tocarlo. Oiga, ¿sabe qué? Yo a veces me dan ganas de bajar porque de repente como que parece que si el pastor toca a alguien, dice: aleluya, dice. Es que si lo toca, si el pastor, es que lo que pasa es que yo no me gocé en el culto porque el pastor pasó por el lado nomás. Y el pastor tocó a uno allá atrás y ese salió danzando, pero a mí no me tocó. Quiero llevarle a eso. Si fuera por eso, hermano, si yo supiera que si le toco a usted va a pasar algo, ¿sabe qué? Me dedico a puro tocarlo. No sé si entiende lo que le digo. Pero si la palabra de Dios no puede calar su vida y usted se ha vuelto tan hermético, se ha vuelto tan duro en su vida espiritual que esa palabra no puede llegar a su corazón, entonces no servirá de nada que yo vaya y lo toque, lo moñonguee, lo zamorree, lo unja, lo reprenda. No sirve. Si Dios no toca su corazón, ¿quién soy yo para llegar a Él? Si Dios no imparte fe a su vida, ¿quién soy yo para poder hacerlo? Oh, aleluya. Es como el salmista David decía en un momento de angustia y de soledad también. Tiene que haberse sentido como usted y como yo, pero él dijo: devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué cree usted que estaba pidiéndole eso al Señor? ¿Por qué? Estaba angustiado, no sentía el gozo de la salvación. Y como decir, iba al culto, pero no sentía ni una cuestión. El coordinador fome, el predicador fome, el coro fome, los porteros fome, todo fome, hasta los camarógrafos fome, todo el mundo fome. Entonces él estaba muerto, pero David clamó a quien podía clamar. David sabía que no era el coordinador, no era el predicador, no era el coro, no eran los porteros ni pasilleros, era el Señor que le podía devolver eso. Y le dijo: oh Señor, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Yo quiero vivir con esperanza para el futuro. Yo quiero vivir con esperanza para el futuro. A usted le pueden decir por allá afuera: la cosa se viene mal, la parte económica se va a derrumbar, las situaciones se van a empeorar, trabajos no van a haber. Pero usted dice: no, yo sé que Dios me sustentará, yo sé que Dios me ayudará, yo tengo esperanza en mi futuro, yo tengo esperanza en lo que va a hacer conmigo. Aleluya. Yo quiero mi mañana y mi presente lleno de ideas en el Señor, lleno de sueños en el Señor. Yo quiero, aleluya, que Dios tome mi vida y me lleve más allá de lo que me ha llevado hasta hoy. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe que toda la vida cristiana o todo lo que usted va a vivir como hijo o como hija de Dios en esta tierra está diseñado para vivirlo sobrenaturalmente? Dios lo diseñó para vivirlo sobrenaturalmente. Vea usted a los discípulos cómo vivieron después de que el Señor los halló. ¿Cómo vivieron su vida? Sobrenaturalmente. No lo entiendes. Le voy a explicar. Pedro preso en la cárcel. Naturalmente lo llevaron preso, claro. En lo natural se lo llevaron preso. Pero ¿cómo fue liberado? Sobrenaturalmente. Pablo y Silas en la cárcel. En lo natural los apalearon bien apaleados y los metieron en el calabozo de más abajo. Pero ¿cómo fueron liberados? Sobrenaturalmente. Pedro y Juan a la hora de la oración, al templo,
Y un paralítico les pide dinero. ¿Cuánto tenían? Ni uno. Como usted y como yo. Ni uno. En lo natural, nada. Pero en lo sobrenatural, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Oh, bendito Dios. Dios quiere hacer que tú vivas y yo viva en lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Usted tiene que echar mano de los recursos de Dios. Aleluya. Porque Él puso recursos a nuestra disposición. Puso el poder, como llaman algunos, el power. Puso la unción. Puso la palabra. No se gozan con nada ustedes, hermano. Puso el power, puso la unción, puso la palabra de Dios. Dios no está interesado tan solo en la gente buena. Él desea gente que funcione en lo sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que viene a la iglesia y dice: yo no soy malo, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no hago nada malo. Dios no quiere gente buena tan solo. Dios no quiere gente que venga a la iglesia y se ponga todos los domingos con una carita de santo y venga el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo. No, Dios quiere gente para usar. Dios quiere gente para revelarse a través de ellos a esta sociedad. Señor. Dios desea gente que funcione en lo sobrenatural. Por eso Jesús no se atrevió a comenzar su ministerio fuera de tiempo. Él esperó el tiempo. ¿Tú quieres vivir en lo sobrenatural de Dios? Comienza en el tiempo justo. Adelántate y vas a andar en lo natural. A puros choques nomás, a puros problemas, puras dificultades. Y claro, todos van a tener problemas, lo sobrenatural y lo natural. Pero en lo natural, cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios se encarga de resolver tus problemas. Lo otro es el problema que lógicamente tu presente se te vuelve sal, o sea, un desierto, sin planes, sin ideas. Y lo último es que la bendición de Dios y la abundancia de Dios abandonan a la persona. Usted debiera pedirle a Dios la fuerza de la vida. Esto no tiene nada que ver con esas cosas que dice la gente por ahí, que la fuerza está contigo y todo eso. No, pedirle a Dios la fuerza de la vida. Quiero mi esperanza para mañana. Quiero mi presente lleno de ideas. Aleluya. Usted debe confiar en el Señor. ¿Por qué cree usted que hay gente que lo tiene todo? ¿Existirá gente que lo tiene todo? ¿Aló? ¿Existirá gente que lo tiene todo? Aún dentro de las iglesias lo tienen todo económicamente, pero viven amargados. Porque su espíritu está en angustia, porque el espíritu humano no fue hecho para otra cosa, sino para vivir lleno del Espíritu Santo de Dios y no en amargura. ¿Sabe? Con el corazón hecho trizas vive mucha gente dentro de la iglesia hoy día. Y cuando no se encuentra en la condición espiritual que necesita, entonces la vida cristiana se vuelve un caos. Problemas y más problemas. Gente llena de miedos, de temores, de angustia. Gente que necesitan ser ministrados vez tras vez, vez tras vez. Qué terrible, hermano. En estos 20 años he tenido la experiencia de orar por tanta gente, y no solo una vez, 20, 30, 40, 50 veces por lo mismo. Pastor, ore por mí, estoy desanimado. Venga para acá, hermanito. Y oramos. ¿Cómo está ahora? Oh, bien, pastor, bien. Y la otra semana, ore por mí, que estoy desanimado. Venga para acá, hermanito. ¿Cómo está ahora? Bien. La otra semana, ore por mí, que estoy desanimado.
¿Cómo está usted? Si usted pudiera entender lo que Dios tiene para nosotros y todas las herramientas que Él ha puesto en nuestras manos para servirle, y aunque Él no nos hable, aunque Él guarde silencio, y aunque nuestro corazón esté hecho pedazos, hecho trizas por los problemas y los conflictos, si pudiéramos entender y agarrar la bendición de Dios, usted no va a necesitar nada raro en su vida. Usted por primera vez va a encontrar la fuerza de la vida que está con usted, que va a sentir esa presencia de Dios. Entonces esa presencia va a cambiar totalmente su vida. Lo va a cambiar de un lugar seco y árido como el desierto en un manantial de vida y abundancia. Y va a tener un mañana de esperanza para usted y para su familia. Bendito sea el Señor. Entonces la angustia se va a salir de dentro de su corazón, se va a ir, porque usted va a ser alguien en las manos de Dios para dar, para de alguna manera salpicar y ser una fuente de inspiración para otros. La gente lo va a ver a usted y va a querer ser como usted. Yo quiero ser como ese hermano que siempre anda gozoso. Algunos piensan que ese hermano no tiene problemas. No, si los tiene, pero él igual se goza, no en los problemas, se goza en el Señor que tiene. Señor, usted no sonríe porque no tenga problemas. Usted sonríe porque tiene a Cristo en su vida. Usted, aleluya, está gozoso no porque no tiene problemas, sino porque tiene a Cristo, el que soluciona sus problemas. Aleluya. Cuando usted tiene intimidad con el Señor sabe llevarlo a usted a donde tiene que estar. De lo contrario, usted lógicamente se desgasta. Se desgasta. Pero si tu corazón está sano, hermano querido, vas a tener vida plena. Vas a volver a tener esa fuerza de la vida en ti. Vas a tener una vida de fruto. Vas a tener una vida diferente. Porque no depende de las situaciones de afuera. Depende de la vida interior, del espíritu que tienes con el Señor. La relación íntima con Él. Y si vemos la palabra del Señor, dice la Biblia que Jesús resucitó. Es como dice, estuvo muerto, pero ahora volvió a la vida. Y pasa exactamente lo mismo en la vida espiritual. Cuando usted estaba muerto y yo estaba muerto en delitos y pecados, el Señor nos volvió ¿a qué cosa? A la vida. O sea, nosotros hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida. Entonces Cristo resucita todos los días en nosotros. Es como decirlo así, Él está vivo en nosotros. Él no está muerto, Él no está en la tumba de Jerusalén. No, Él no está muerto, Él vive. Y Él vive para que usted y yo lo conozcamos y lo experimentemos. Que seamos sanos a través de la palabra y bendecidos. Y que Él, en otras palabras, haga lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Sabe lo que nos augura eso? Es que nos va a ir bien. Dije que nos va a ir bien. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, nos va a ir bien. No exento de problemas, pero nos va a ir bien. Termino quizás diciendo esto. Bueno, es bastante lo que tengo que decir, pero voy a terminar. Estos discípulos que iban camino a Emaús, su corazón destrozado y apesadumbrados por lo que no habían podido ver en Jesús, ellos creían, dijeron literalmente, ellos creían que Él iba a ser el libertador de Israel. Y entendamos esto, Jesús estuvo en silencio 3 días. Él no habló en 3 días. Su voz no se oyó en 3 días. Después de 3 años y medio, Jesús no habló en 3 días. Para los discípulos fue caótico, increíble. Todos ellos comenzaron a irse. Otros se ocultaron.
Otros se fueron a una pieza, a un cuarto, a una casa y se escondieron allí por temor. El miedo los sacudió a todos. Y Jesús había dejado de hablar 3 días. O sea, Él estaba muerto. Eso es literalmente para ellos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, le dijo a Tomás: mira, toca. Eso fue lo que le dijo. No dice la Biblia eso, pero deja ponerlo así. Le dijo: Tomás, toca, mira. No duele. Ya no duele. Son solo cicatrices. Quiero enseñarte algo aquí. Trataré de hacerlo. Dios levantará una iglesia con cicatrices, que sin duda habrá pasado por la resurrección, y al mismo tiempo nadie nunca podrá lastimarla de nuevo. Una iglesia que no mostrará heridas, sino señales. La herida es algo que usted tiene todavía fresca. La cicatriz es algo que ya ha sanado. Lo que el Señor mostró a Tomás allí no eran las heridas frescas, eran las cicatrices. Y tú y yo mostraremos las señales de lo que ha sido vivir para Dios. La gente podrá decirnos: ¿y cómo te hiciste esa cicatriz allí? Y usted contará la historia. Y usted tendrá que decir: no podremos dejar de hablar ni decir lo que hemos visto y oído. Por eso el Señor mandó al gadareno: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Serán señales para aquellos que nos escuchen, serán señales para aquellos que nos vean. Tu vida anterior, en la vida que vivías, el pecado, la maldad, será una señal para los que te conozcan ahora como hijo de Dios. Y ellos tendrán que decir: ese hombre estaba perdido, pero ahora mírenlo como está. Es un hombre nuevo, es una mujer nueva. ¿Sabe usted que hubo una generación, de alguna forma, en la palabra de Dios nos muestra eso? Una generación que vivió de migajas antes de que Cristo apareciera. Vivió de migajas. Dios guardaba silencio durante muchos años y esperaban que Dios hablara, y Dios no hablaba. Y la gente se olvidaba de Dios y se alejaba, y Dios volvía a hablar. Pero con Cristo Jesús cambia totalmente todo. Ahora la iglesia del Señor, y Dios mismo levantará una generación que no vivirá de migajas, sino que tomará el pan completo. Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: no está bien tomar el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Ella se conformó con migajas porque no era de Israel, no era hija de Dios. Pero tú y yo somos hijos del Señor. Él nos dará el pan completo. ¿Me estás escuchando? Toda la bendición. Veamos el Antiguo Testamento. Cuando Israel entró por primera vez a la tierra prometida y los espías entraron, trajeron sobre sus hombros un racimo de uva tremendo. ¿Usted recuerda ese contexto bíblico? Y las uvas no era la bendición que Dios les tenía. Quiero tratar de enseñarle. Era el anticipo, era solo la muestra de lo que Dios tenía para ellos. Lo que los espías trajeron fue una muestra de lo que había en la tierra prometida para ellos.
No era la bendición. Oh, qué tremendo un racimo de uva. No era la bendición, era una muestra. De esto hay miles. Muchos aquí han recibido solo la muestra. Entendemos que hay muestras de todo tipo, ¿no? Oh, a usted me dieron una muestra de un perfume muy rico. Pero ¿cómo es la muestra? Hace una cuestioncita. La muestra. También cuando usted va al médico le dan la muestra de las medicinas y también le regalan un poquito, ¿sí o no? Sí. Una botellita, un fresquito con 3 o 4 pastillitas. Es la muestra. Claro que es buena. O dice, oh, es muy buena esa medicina, muy buena. Pero le dieron la muestra. Todas las cosas tienen una muestra. Pero Dios no quiere que nosotros estemos con muestras. Dios quiere darnos el pan completito. Aleluya. Y le va a poner chancho, y le va a poner, disculpe los adventistas, le va a poner chancho y le va a poner, ayúdeme usted, ¿qué más le pone? Queso, le pone lechuga, le pone tomate, le pone mayo. Ya se está saboreando, ¿no? ¿Quiere una muestra o quiere el pan completo? Hay muchos aquí que han entrado a la tierra prometida en lo físico. No hablo de la espiritual, en lo físico, porque han probado de la bendición de Dios. Hay muchos aquí que han probado un poquito de la bendición de Dios, y Dios comenzó a bendecirlos, a bendecirlo, a bendecirlo. Y primero tenían una carterita para que el Señor le diera un poquito, y después se puso otra, y después la otra. Y dice, mujer, tú tienes una maleta, por favor. Y empezó a echar, pero solo fue la prueba. Y claro, como no entendiste lo que venía, tú te volviste loco con lo que Dios te estaba dando y dejaste al Señor, te alejaste. Ahora no tienes nada, porque no entendiste que solo era una muestra para que te introdujeras más en la tierra prometida. Recuerda, ¿por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no entraron? Miedo. Por miedo no entraron. Los espías, a pesar de ver la bendición que había allí, tuvieron miedo de los problemas que se le vendrían si querían entrar. Oh, las ciudades fortificadas, los enemigos. Pero si Dios había dicho que todo sería de ellos. Discúlpame que te diga esto en esta hora. Tú miras alrededor y dices, ¿qué vamos a lograr hacer lo que el pastor quiere? ¿Qué vamos a alcanzar a tener tanta gente? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Y tienes miedo. Quita ese miedo y confía en el Dios Todopoderoso y cree que Dios puede hacer los milagros que Él ha prometido. Él nos ha prometido que esta ciudad será para Cristo, que este país será para Cristo, y Dios puede hacerlo si tan solo tú y yo confiamos. Y te digo más, esa bendición que tú tienes ahora, esa bendición que tú tienes ahora, no es toda la bendición de Dios. Es solo el anticipo. Eso es solo para abrirte el apetito. Para abrirte el apetito nada más. Dice, o sea que si yo le soy fiel al Señor, me sigue bendiciendo. Quiero tratar de enseñarte esto. Se viene algo mucho más grande. ¿Sabe usted que el Señor de alguna manera usó a los gigantes? Recuerde que los espías dijeron, hay gigantes, y el Señor le puso carteles a los gigantes y decía a los carteles, bienvenidos a la tierra prometida. Recuerda lo que te digo, hermano. Dios va a poner allá afuera carteles y te va a decir, bienvenido a la tierra prometida.
Dios tiene cosas grandes para hacer a través de nosotros. Vienen tiempos en donde dejaremos de comer migajas y aleluya, Dios va a comenzar a bendecir en abundancia a su pueblo. La ley de la maldición se estará derribando porque Dios estará dando bendición a su iglesia. Aleluya. ¿Sabe usted que Pablo dice que nosotros nacimos con una ley o bajo la ley de la maldición? Bajo la ley de la maldición. O sea, no tienes que hacer nada para enfermarte. Te enfermas. ¿Sí o no? No tienes que hacer nada para envejecer. Envejeces. No tienes que sembrar maleza para que salga. Sale sola. La maldad crece sola. No tienes que dar un curso para robar. ¿Te has fijado que nadie llama a seminarios, congresos, cómo podríamos llamarle? Cómo ser un ladrón profesional, cómo ser un adúltero. No dice nada de eso. Nadie hace eso, porque eso es una ley natural. Porque nacimos bajo la ley de la maldición. Los ladrones crecen solos, porque la ley de la maldición funciona sola. Pero nosotros no tenemos la ley de la maldición. Oh, tenemos la ley de la vida de Dios. Nosotros no nos caemos porque la tierra lógicamente tiene una norma, y esto es lo que es la gravedad, ¿no? Y nosotros no nos caemos porque hay gravedad. Debe dar gracias a Dios por la gravedad que te sujeta al piso, porque si no te lo pasarías cayéndote. Cuando se te echa a perder el oído medio, Dios mío, pierdes la ley de la gravedad. Y ahí te empiezas a caer a cada rato, porque se te olvida que el suelo es el suelo. No importa. Entonces, esta misma ley de la gravedad también va dentro de la ley de la aeronáutica, que rompe con la ley de la gravedad. Cuando un avión se cae, no es por la ley de la aeronáutica ni por la ley de la gravedad, sino por una falla humana. O sea, la ley de la aeronáutica dice que cuando un avión despega, vuela. Y nosotros decimos, no se puede volar. No se puede volar. Sería extraordinario, ¿no? Que yo dejara aquí este pañuelo y se quedara en el aire. Extraordinario, ¿no? ¿Se ve? ¿Se fija cómo vuela? Ya. Hay una gravedad. Por lo tanto, hay una ley, y trato de explicarle esto solamente. Y hay una ley de maldición dentro de cada ser humano. Pero hay una ley más grande. Hay una ley más grande. Amén. Una ley más grande que la de la aeronáutica. Hay una ley más grande de la gravedad. Hay una ley de Dios. Así que usted tiene que ser como el avión que tiene que apuntar su nariz hacia las cosas de Dios. Así. ¿A dónde está? Allá, para allá. ¿A dónde? Aquí. Apunte su nariz hacia las cosas de Dios y encienda motores. Si usted ha volado alguna vez en avión, usted sabe que los motores ahí, antes de volar, no crea que va agarrando vuelo de a poquito. No, los motores y empieza a tiritar el avión ahí antes de empezar el vuelo, y de repente como que lo sueltan, y ahí usted o sea, usted tiene que apuntar su nariz hacia las cosas de Dios, calentar motores, y cuando ya estén a justo, soltarlo y ¡fuá, hermano! El diablo se va a aparecer kilómetros más allá. Usted va a hacer ¡fuá! Lo va a cortar en dos pedazos. Demonio, ¡fuá! Para allá. O sea, en otras palabras, Dios va a llevarlo más allá de lo que usted imagina. Usted ahora ve los cielos nublados con lluvia, pero cuando su avión se eleve y pase las nubes, usted va a ver el sol radiante, iluminando, aleluya, todo el mundo, porque eso es el poder de Dios, aleluya.
Entonces vamos a tener que activar la ley de la bendición y la ley de la unción sobre nuestra vida. Así que encienda los motores de su vida, hermano. Una frase que podríamos utilizar: no hay silencio que dure 1000 años. Dios guardó silencio. Jesús no habló durante 3 días. El Espíritu Santo no trató con nadie. ¿Cuánto tiempo llevas sin que Dios te hable, sin que Dios te ministre? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo llevas hablando, discutiendo, peleando, y Jesús va a tu lado tratando de decirte que Él está ahí? En algún momento oirás su voz otra vez, y cuando escuches su voz todo cambiará. Porque los silencios de Dios son los que te anuncian que viene la resurrección. Cuando Dios guarda silencio en tu vida es porque viene algo grande. Oh, aleluya. Cualquiera de los discípulos hubiera deseado que Jesús se hubiera levantado inmediatamente, para que los fariseos no dijeran que Él era un falso, para que la gente no desconfiara, para que esos 5,000, 10,000, 20,000 que le siguieron en algún momento no se desilusionaran y se fueran, para que la gente no se desanimara, y hasta ellos mismos, para que ellos no se desanimaran, para que esos 2 discípulos que iban camino a Emaús no discutieran entre sí por lo que había sucedido y su corazón fuera tan quebrantado. Pero el Señor volvió a la vida. Aleluya. Después de 3 días el sepulcro fue abierto, no por algo natural, sino por algo sobrenatural. Y todo volvió a la vida otra vez. Un tiempo nuevo comenzaba, un tiempo de nuevas experiencias gloriosas en el Señor. Dice la Biblia que cuando a estos discípulos le fueron abiertos sus ojos, reconocieron que realmente el Maestro había resucitado, que todo había sido cumplido como el Señor lo había dicho. Iglesia, la mejor noticia es que el silencio, escúchame bien, el silencio que parece prolongado, al fin había terminado para estos discípulos, porque había venido la resurrección, aleluya. Y todo es como Él lo había dicho. Puede que Dios te haya hablado algún día y te ha dicho que Dios va a hacer tal y tal cosa, y puede que aún no veas aquello realizado y Dios guarda silencio. Pero ten por seguro que si confías en Él, vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Oh, gloria a Dios. Es el tiempo en que nuestros sueños muertos vuelvan a la vida. Es el tiempo en que nuestras ilusiones vuelvan a estar presentes, que nuestras relaciones muertas, nuestras finanzas muertas vuelvan a la vida, en que nuestra esperanza muerta vuelva a la vida otra vez. Hoy estoy aquí para decirte, hermano querido, que es el tiempo de Dios. Y el tiempo que se nos avecina será extraordinario. Lo que usted declaró muerto un día en su vida, escúcheme bien, lo enterró en el cementerio de su soledad y de su dolor, de su agonía. Pero Dios dice: en esta mañana va a volver a la vida. Oh, usted piensa que nunca más será el mismo. Dios dice: no, tienes razón, no serás la misma, serás mejor que antes. Aleluya, porque Él vuelve a la vida todas las cosas muertas. El día de resurrección de todas las cosas ha llegado hoy. Es tiempo que termine para usted su luto. ¿Se acuerda con Josué? Josué y el pueblo llevaban 30 días llorando a Moisés. Y Dios le habla a Josué y le dice: levántate, deja de llorar a Moisés. Levántate tú y este pueblo y cruza el Jordán. ¿Te acuerdas de otro? Samuel llorando por
Saúl, que había sido desechado. Dios le habla y le dice: levántate, llena tu cuerno de aceite y ve. Oye, yo me estoy gozando, hermano. Yo no sé si usted ve ya lo que yo estoy viendo, pero es una cosa increíble. Ha terminado para usted su luto, su dolor, su llanto. Ese es el tiempo de la resurrección. Hoy empieza la resurrección de sus sueños, la resurrección de sus ideales, de sus metas, de sus ambiciones, de sus talentos, de su ministerio, de su matrimonio, de esa relación familiar que usted ha enterrado con su hermano o con su hermana, con otro miembro de su familia. Es el tiempo de la resurrección. Usted enterró la visión para su familia. Al hacer eso, enterró también su esperanza para el futuro. Usted enterró su negocio porque tuvo miedo de lanzarse a aquello y no le fue bien. Lo enterró. Enterró su esperanza de prosperar. Enterró su esperanza de crecer. Pero usted hoy tiene fe. Y mientras hay fe, hay esperanza. Vamos a levantarnos otra vez. Esta vez Dios está en el negocio. Y mientras Él esté, siempre habrá esperanza. Este es el mensaje que Dios ha elegido para esta congregación. Él devolverá la vida a nosotros. Y Él traerá de la muerte de aquello que hemos enterrado, lo volverá a la vida una vez más. En algunos casos ese entierro fue hace muchos años. Para otros ha sido hace poco. Pero para todos es el tiempo de la resurrección. Póngase de pie, por favor. Con todo lo oído quizás se sienta feliz ahora, pero aún así se sigue preguntando: ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Esa es la misma pregunta que yo me hice muchos años atrás. Yo quiero que mis sueños enterrados vuelvan a la vida otra vez. Yo quiero que esos dones que antes fluían en mi ministerio sean activos otra vez. Quiero que vuelvan a la vida otra vez, porque mi deseo es que revivan otra vez. Quiero que la visión que me trajo a esta ciudad de Chillán tenga vida otra vez. Pero ¿cómo puede esto suceder? ¿De qué manera? ¿Qué debo hacer para que esta resurrección sea una realidad en mi vida? Solo creer en todo lo que Dios nos está diciendo en estos días. Y en función de lo que Él nos dice, comenzar a accionar nuestra fe, porque el silencio de Dios ha terminado. Él les dice en esta mañana: yo soy. Es tiempo
resucitar. Dos discípulos que nos representan. Nos muestra la realidad del hombre. Jesús había muerto, había sido sepultado y ellos se iban camino a Emaús. Se volvían a su lugar de origen, se volvían a su aldea. Habían vivido un tiempo de gloria maravilloso, extraordinario. Vieron milagros, prodigios. Escucharon una palabra que cambió sus mentes y sus corazones por 3 años y medio. Pero el maestro había muerto. Aunque ellos habían escuchado la promesa de que resucitaría, y aunque habían escuchado que Marta y María y las mujeres fueron al sepulcro y ya no estaba el cuerpo de él, aunque habían escuchado que Pedro también le había visto, pero aún así sus corazones estaban totalmente quebrantados. Y Jesús se acerca a ellos, sus ojos velados, ciegos ante lo espiritual, ciegos ante la realidad de Dios. Ellos discutían entre sí y Jesús comenzó a hablar con ellos. Y ellos le relatan lo que había sucedido acerca de Jesús. Y ellos les dicen: creíamos que Él sería el Salvador de Israel. Y Él comenzó a hablarles de lo que Jesús había dicho. ¿No oyeron que Él dijo que tendría que morir, que tendría que ser sepultado, pero al tercer día resucitaría? Y comenzó a hablarles de todas las promesas desde Abraham, por Moisés y todos los profetas, los hombres de Dios. Y aún así ellos seguían con sus ojos velados. Entró a la casa con ellos, se sentaron a la mesa. Y cuando Jesús partió el pan, por eso digo que eran discípulos, porque los únicos que vieron partir el pan en la mesa fueron los discípulos. Y cuando Jesús partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Y ellos dijeron algo impresionante: con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Oh, si solo tuvieras un poquito de ese ardor, te darías cuenta que es Dios quien te ha hablado en esta mañana. Y sabrás que lo que Dios dice en esta mañana es para tu bien, y que aún más Dios tiene planes de bien para tu vida. Esta es la mañana de resurrección. Esta es la mañana en donde el Señor puede volver a la vida todos esos sueños, todos esos proyectos, toda tu vida. Solo creerle al Señor. ¿Quieres venir al altar del Señor? Ven en esta mañana. Ponte aquí adelante, ponte de pie aquí y oremos al Señor. Aunque Dios haya guardado silencio para tu vida por mucho tiempo, Él está trabajando, Él está obrando. Él está aquí en esta mañana. Venga y póngase de pie aquí, por favor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es el tiempo de la bendición de Dios para ti, iglesia. Es el tiempo de la bendición de Dios para tu vida. Oh, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios, Dios, Dios eterno. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Venga, acérquese al altar lo más que pueda. Venga, venga, venga. Siga pasando. Siga pasando. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh, santo Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Señor Jesús.
Santo eres, Padre eterno, aleluya. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, Padre, aleluya. Oh, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gloria a Dios.